Hoy los traje a un lugar donde todo alrededor es blanco, como si hubiéramos llegado al set de una película sobre un planeta nevado lejano, pero en lugar de nieve, hay rocas. Hoy vamos a hablar de la piedra caliza. Uno podría pensar, ¿qué puede tener de interesante un pedazo de roca blanca que todos vimos en la escuela junto al pizarrón? Pero esperen antes de sacar conclusiones. Ahora mismo estamos en el fondo de una cantera gigante, donde la escala de extracción hace que el corazón lata un poco más rápido y la cámara tiemble de emoción. La piedra caliza es literalmente el fundamento de nuestra civilización, y hoy les voy a mostrar cómo montañas enteras se transforman en carreteras, edificios e incluso en algo que comieron hoy en el desayuno, aunque ni se imaginaban. Si juntáramos toda la piedra caliza que la humanidad extrae en un año, formaríamos una montaña de más de 5.000 metros de altura, casi como el Monte Elbrus, pero compuesta completamente de conchas de moluscos antiguos. La extracción mundial total supera los 5.000 millones de toneladas cada año. Es tanto que si cargáramos esta piedra en vagones de tren estándar, ese tren daría la vuelta al ecuador de la Tierra más de 30 veces. Miren a su alrededor. Estas terrazas blancas que descienden profundamente recuerdan a antiguos anfiteatros, solo que en lugar de gladiadores, aquí trabajan enormes excavadoras. Cada escalón de esta terraza tiene unos 15 metros de altura. Es como un edificio de 5 pisos construido de piedra sólida. Para desprender un trozo de esta pared no basta con un pico común. Aquí se usan voladuras. Máquinas especiales perforan agujeros profundos, donde colocan la mezcla que hace que la roca literalmente se desintegre en miles de fragmentos, pequeños y no tan pequeños. Cuando ocurre una explosión así, el suelo bajo tus pies tiembla como si una manada de mamuts acabara de pasar corriendo. Pero lo que nosotros vemos es el resultado, montones de piedra que ahora hay que sacar de aquí. Y aquí es donde entran en escena los verdaderos dueños de estos caminos, los camiones de cantera. Una sola rueda pesa más que 3 de mis autos juntos. Estos gigantes transportan 40 o hasta 60 toneladas de roca de una sola vez. Cuando uno de estos monstruos pasa al lado, levanta una nube de polvo blanco que cubre todo alrededor. Esa es la caliza, la roca que hace millones de años era el fondo de un océano cálido. Piensen en esto, ahora mismo estamos caminando sobre restos de conchas, corales y esqueletos de criaturas marinas que vivieron aquí mucho antes de que aparecieran los primeros humanos. Es un verdadero portal del tiempo que estamos triturando para hacer grava. Después de cargar la piedra, va hacia la trituradora primaria. Es como una enorme boca de acero que muele rocas del tamaño de un refrigerador y las convierte en pedazos que puedes sostener en la mano. El ruido es tan intenso que incluso con protectores especiales lo sientes en todo el cuerpo. De la trituradora, la piedra caliza pasa a una cinta transportadora. Es como un río interminable que lleva el oro blanco de la cantera hacia las plantas de clasificación. La longitud de esta cinta en la planta supera los 3.000 metros. Se extiende sobre colinas y valles, transportando la materia prima hasta las naves de procesamiento. La siguiente etapa es la clasificación por tamaños. La piedra se tamiza a través de cribas gigantes que vibran a velocidad frenética. A la salida obtenemos diferentes tamaños. Desde piedra grande, que se usará para reforzar orillas o construir represas, hasta arena fina. Pero lo más interesante empieza donde planean transformar la caliza en algo distinto. Por ejemplo, en cal. Para esto, la piedra va a los hornos. Son torres enormes donde reina una temperatura de más de 1100 grados centígrados. Adentro ocurre una reacción química. La caliza se descompone, libera dióxido de carbono y nos deja cal viva.
Es una sustancia muy agresiva, que al contacto con el agua empieza a hervir y liberar una cantidad enorme de calor. He visto cómo en esos pozos se puede cocinar la comida, aunque mejor no hacerlo si te importan tus ollas y tu salud. ¿Para qué necesitamos tanta cal?, se preguntarán, y les diré: sin ella no existiría ninguna estructura de acero moderna. En la metalurgia se usa la piedra caliza como fundente. Extrae todas las impurezas innecesarias del hierro fundido, convirtiéndolas en escoria que después simplemente se desecha. O sea, que cada riel, cada automóvil y cada estructura de rascacielos pasaron por la purificación con esta piedra blanca. Pero eso no es todo. Si miramos la agricultura, vemos que la harina de caliza es la salvación para los suelos ácidos. Se esparce por los campos para que las plantas puedan absorber mejor los nutrientes. Resulta que la piedra de la cantera nos ayuda a cultivar trigo y maíz. Ahora asomemos a la industria alimentaria, porque aquí empieza una verdadera historia de detectives. ¿Alguna vez te preguntaste cómo hacen el azúcar tan blanca y pura? Exacto, con leche de cal. Cuando la remolacha azucarera se convierte en jugo, parece un líquido marrón y turbio que definitivamente no querrías echarle a tu café. Pero después de purificarlo con cal, todas las impurezas se depositan y obtenemos un jarabe limpio y transparente. Así que cada vez que le pongas una cucharada de azúcar a tu taza, acuérdate de estas canteras blancas y excavadoras gigantes. Hasta tu postre depende de que trabajen. Ahora estamos pasando por el área donde trituran la caliza hasta convertirla en polvo fino. Este polvo se añade al papel para que sea más denso y blanco. Lo añaden al plástico, a la pintura, al caucho de las llantas de tu auto. Es un relleno universal que permite ahorrar en materias primas más caras y, al mismo tiempo, mejorar las propiedades de los productos. La caliza está en todas partes. Literalmente, estás sentado sobre ella, escribes en ella y miras paredes pintadas con su ayuda. La planta funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. La gente aquí cambia de turno. Las máquinas se recargan de combustible, pero la cinta transportadora sigue llevando piedra sin parar. Es como un gran organismo mecánico que nunca duerme. Si la trituradora se detiene, en una hora toda la cadena se paraliza hasta el punto de carga del producto final. El aspecto ecológico merece atención especial. La extracción de piedra siempre es una intervención en la naturaleza, pero las plantas modernas intentan compensarlo. He visto canteras antiguas que después de terminar las operaciones se transforman en hermosos lagos o parques. Las terrazas se plantan con árboles, y en 10 años ya es difícil creer que aquí alguna vez trabajaron expertos en explosivos. Esta es una práctica normal en el mundo civilizado. Tomar de la naturaleza lo que necesitamos, pero dejar algo habitable después de nosotros. Gracias por recorrer conmigo estos laberintos blancos. Todavía nos esperan muchas fábricas interesantes, donde el metal se funde y la piedra cobra vida. Construyan con solidez, vivan con curiosidad y recuerden que hasta las cosas más simples bajo nuestros pies tienen su propia historia increíble que vale la pena contar. Nos vemos en los próximos episodios, donde volveremos a encontrar algo enorme, ruidoso e increíblemente fascinante. Hasta pronto en nuevos sitios, donde juntos seguiremos explorando cómo funciona este mundo en sus manifestaciones más grandes. ¿Saben? Normalmente voy a ver cosas que se pueden tocar sin el riesgo de que se te pegue la mejilla. Pero hoy me pasé un poco con mis ambiciones. Estamos en un astillero, donde construyen el casco de un rompehielos nuclear. Y sí, este es exactamente el tipo de barco que no rodea el hielo, sino que lo atraviesa como un cuchillo corta mantequilla. Frente a mí hay un esqueleto de acero gigante que pronto trabajará en condiciones donde la temperatura cae por debajo de 50 grados bajo cero
y la presión del hielo puede apretar el casco con una fuerza que ni siquiera puedes imaginar. Lo primero que me impactó aquí no fue el tamaño, aunque la longitud del futuro barco supera los 150 metros y el grosor de algunas planchas del casco alcanza varios centímetros. Lo que realmente impresiona es el enfoque hacia el acero. No es metal común de un laminador. Aquí utilizan grados especiales de acero que mantienen su plasticidad incluso en heladas extremas. Si el acero ordinario se vuelve frágil con el frío, este, por el contrario, debe resistir los golpes de los campos de hielo sin quebrarse. Los ingenieros me lo explican simple. El casco tiene que ceder un poco. De lo contrario, simplemente no sobrevivirá al Ártico. Las enormes planchas de acero llegan aquí ya tras un procesamiento inicial. Cada una pesa decenas de toneladas, y cuando la grúa las levanta, da la impresión de que es un pedazo de edificio que alguien decidió mover por accidente. Pero la forma del rompehielos no surge de inmediato. Primero, estas planchas pasan por rodillos gigantes que lentamente las doblan en el ángulo necesario. Frente a mí hay rodillos gigantes de acero, cada uno del grosor de un buen tronco de árbol, colocados uno sobre el otro. Entre ellos van introduciendo lentamente una lámina plana de acero, pesada, rígida, a primera vista completamente inflexible. El operador da la orden y el mecanismo comienza a moverse. Los rodillos giran a baja velocidad, pero con una fuerza colosal. La lámina se va introduciendo poco a poco y en algún momento ves cómo empieza a cambiar de forma. Al principio es una curvatura apenas perceptible, luego el radio se hace mayor y el metal ya no es plano, se va redondeando suavemente. El sonido aquí es particular. Una presión sorda, chirridos y un leve crujido, como si el metal cediera a regañadientes. El proceso no es rápido. La lámina puede pasarse varias veces, ajustando la posición de los rodillos hasta conseguir el ángulo o la curvatura exacta. Y en algún momento, ya no tienes frente a ti simplemente un trozo de acero, sino una pieza del futuro casco que replica perfectamente su forma. Estoy cerca y escucho cómo el metal literalmente gime bajo la carga. Un sonido como si estuvieras presionando algo muy terco que cede de mala gana. Luego empieza el ensamblaje de las secciones. Y aquí todo parece un enorme juego de construcción, solo que cada pieza pesa como una pequeña locomotora. Los bloques individuales del casco se arman en el taller. Pueden ser secciones de 20 o hasta 30 metros de largo. Cada una ya tiene parte de los tabiques internos, canalizaciones de cables e incluso las bases para las futuras cubiertas. Después, estos bloques se trasladan a la grada y se ensamblan juntos. Entro al taller y ahí ya están las secciones del casco listas. No son solo láminas de metal, son pedazos completos del futuro barco de 20, a veces hasta 30 metros de largo. Dentro de cada uno de estos bloques ya se ve vida. Tabiques, pasillos, agujeros para cables, lugares por donde después irán tuberías y sistemas. Es decir, el casco no se construye desde cero en un solo lugar. Se arma por partes, como un rompecabezas, solo que muy pesado y muy caliente en su producción. Luego entran en acción las grúas. La sección se eleva lentamente, sin movimientos bruscos, y se transporta al dique. Ahí la bajan con cuidado y la ajustan a las partes ya instaladas. Y en ese momento, literalmente ves cómo las piezas sueltas empiezan a formar un solo cuerpo, el futuro rompehielos. La soldadura es todo un tema aparte. Aquí no puedes simplemente hacer la costura e irte a tomar café. Cada unión pasa por múltiples niveles de control. Primero, el soldador hace la costura principal, después la revisan con ultrasonido para asegurarse de que no haya vacíos ni grietas por dentro.
Si algo está mal, lo cortan y lo rehacen. Vi cómo rehacían una costura 3 veces y nadie se alteraba, porque aquí es práctica normal. El precio de un error es demasiado alto. Aparte, hay que hablar de la forma del casco. El rompehielos no solo tiene una proa resistente, está diseñado específicamente para treparse sobre el hielo y romperlo con su propio peso. Para eso, la parte delantera tiene una inclinación característica y se refuerza con capas extra de acero. En algunos lugares, el grosor de la estructura se multiplica varias veces y por dentro se agregan refuerzos que distribuyen la carga a lo largo de toda la embarcación. Mientras camino por aquí, a mi alrededor todo está en constante movimiento. Grúas, plataformas, gente con cascos que actúa como si fuera un día más de trabajo. Aunque, siendo honesto, cuando una sección del casco de varias decenas de toneladas pasa volando sobre tu cabeza, empiezas a replantear tu concepto de un día más. Uno de los ingenieros bromea diciendo que lo más peligroso aquí no es el frío ni el metal, sino que alguien olvide su almuerzo en el taller, porque encontrarlo en medio de esta magnitud es prácticamente imposible. Cuando todas las secciones están unidas, el casco empieza a tomar su forma definitiva. Su longitud ya se siente de manera física. Caminas junto al costado y te das cuenta de que es como pasear al lado de un edificio de varios pisos, solo que en horizontal. La altura del casco también impresiona. Varios niveles que pronto se convertirán en cubiertas, salas de máquinas y espacios habitables para la tripulación. Después de eso, comienza el tratamiento de la superficie. Se limpia el metal, se aplican revestimientos anticorrosivos, se pinta con compuestos especiales que reducen la fricción con el agua y protegen el casco de la sal y el hielo. Parece cosmética para un gigante, pero en realidad de esto depende cuántos años podrá operar el barco sin una reparación seria. Y aquí estoy, al final de este recorrido, mirando este casco y pensando, todavía no es un barco completo, no tiene reactor, no tiene hélices, no tiene sistemas de control, pero ya desde ahora se ve lo principal. Es una estructura creada para luchar contra los elementos, donde cada milímetro de metal tiene su propósito. Y cuando salga al mar, no solo navegará, abrirá camino donde otros ni siquiera se atreverán a aparecer. Los rompehielos nucleares modernos son capaces de romper hielo de hasta 2 metros con 8 centímetros de espesor en movimiento, y los nuevos proyectos, hasta 4,5 metros. La potencia es un tema aparte. Estos barcos tienen motores de decenas de miles de caballos de fuerza. Por ejemplo, los rompehielos pesados pueden superar los 75.000 caballos de fuerza, y sin eso, simplemente no podrían mover el hielo. Voy a quedarme un rato más aquí, escuchando este rechinar del metal, viendo cómo nacen estas máquinas, y luego me voy a preparar el próximo viaje para ustedes. Porque después de algo así, dan muchas ganas de encontrar algo igual de grande, complicado y un poco loco. Y creo que ya tengo algunas ideas. Jedes Jahr werden weltweit hunderte Millionen Tonnen Metall produziert. Aber nur eines davon kann deine gesamte Vorstellung von Realität auf den Kopf stellen. Stell dir vor, du nimmst ein gewöhnliches silbernes Stück in die Hand und es beginnt direkt in deiner Handfläche zu schmelzen. Ohne Ofen, ohne Feuer. Einfach durch die Wärme deines Körpers. Das ist kein Spezialeffekt und keine Montage. Das ist Gallium. Ein Metall, das massives Aluminium in eine brüchige Masse verwandeln und die Logik der Technik brechen kann. Aber das Interessanteste, das ist erst der Anfang. Denn wenn du dieses Video bis zum Ende ansiehst, erfährst du ein Geheimnis, das dich alle Metalle um dich herum mit anderen Augen sehen lässt. Und die Frage ist nur eine: Bist du bereit, das zu sehen?
El punto de fusión del galio es de unos 30 grados centígrados, o sea, literalmente la temperatura del cuerpo humano. Lo tengo en la palma de la mano y empieza a perder forma lentamente. Al principio parece que es solo humedad en la superficie, pero no, ya es metal líquido. Fluye entre mis dedos como mercurio, solo que sin vapores tóxicos y sin el pánico en los ojos del técnico a mi lado. Y aquí es donde se pone interesante. Es como tener algo salido de un libro de física, pero se comporta como un postre que dejaste demasiado tiempo al sol. La cámara captura cada gota, y estoy casi seguro de que los espectadores están pensando: ¿esto es siquiera legal? Los expertos aquí ya están acostumbrados a estas reacciones. Para ellos, el galio no es ninguna rareza, es una herramienta. Lo obtienen como subproducto durante el procesamiento de bauxita y minerales de zinc. En su forma pura, se ve modesto, pero basta con cambiar la temperatura y pasa al estado líquido. Lo enfrías y vuelve a ser sólido. Y todo sin perder propiedades ni agrietarse. Pero el verdadero truco comienza cuando aparece el aluminio. Me muestran un experimento simple. Toman una pieza de aluminio, completamente común, y le ponen un poco de galio. Al principio no pasa nada. Y luego, un proceso que parece como si el metal hubiera decidido rendirse. El galio destruye la película protectora de óxido del aluminio. Sin ella, la estructura del metal queda vulnerable. Y ahí está. El material resistente y liviano empieza a perder su forma. Se desmorona, se agrieta, literalmente se desintegra. Parece como si alguien hubiera ajustado la configuración de la realidad. Lo miro y pienso, por eso con el galio hay que andar con cuidado. Y aún así, el galio no es tóxico. O sea, puedes sostenerlo en tus manos, ver cómo se derrite y no preocuparte por tu salud. Esto lo hace perfecto para demostraciones, el héroe ideal para videos donde quieres sorprender sin ningún riesgo. Y hay un detalle más que realmente me llamó la atención. El galio se comporta de forma bastante inusual cuando se enfría. Cuando pasa de estado líquido a sólido, su volumen no se reduce como en la mayoría de los metales, sino que, al contrario, aumenta un poco. Suena como algo menor, pero en la práctica es un aspecto importante que no se puede ignorar. Imagina la situación: un recipiente lleno de galio líquido casi hasta el tope, sin margen. Empieza a enfriarse, se va solidificando poco a poco, y en algún momento comienza a presionar las paredes desde adentro. Si es un contenedor metálico resistente, todavía se puede hacer algo. Pero si es de vidrio o de un material delgado, existe el riesgo de que simplemente no aguante. Por eso, en la producción, el galio nunca se vierte hasta el borde. Siempre se deja un pequeño espacio para la expansión, para evitar sorpresas desagradables. Y este es uno de esos momentos en que la física te recuerda de forma muy clara: incluso un metal puede comportarse de manera diferente a lo que esperas. En la producción, el galio no se funde y vierte sin más. Aquí lo clave es la pureza. Se purifica hasta niveles altísimos, porque hasta las impurezas más pequeñas pueden cambiar el comportamiento del metal. En el laboratorio me muestran el proceso de refinación por zonas, una zona fundida que avanza lentamente a través del lingote, arrastrando consigo todos los elementos no deseados. Suena complejo, pero verlo es aún más fascinante. Como un viaje lento de una gota que decide poner orden. Este metal es extremadamente sensible a las impurezas externas. Basta una cantidad mínima de elementos ajenos y sus propiedades cambian. La temperatura de fusión se desplaza, la conductividad eléctrica se comporta diferente, y en electrónica eso ya es crítico. Me llevan al laboratorio, donde ocurre una de las etapas más interesantes, la refinación por zonas. Parece un procedimiento lento, casi meditativo. Toman un lingote largo de galio
y crean una sección estrecha donde el metal pasa al estado líquido. Esta zona fundida, literalmente unos centímetros, empieza a moverse a lo largo de todo el lingote. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Las impurezas no les gusta quedarse en el metal sólido y prefieren pasar a la fase líquida. Por eso, cuando esa zona caliente se mueve lentamente hacia adelante, va recogiendo todos los elementos no deseados en su camino. Es como una limpiadora meticulosa que no tiene prisa, pero trabaja con mucha precisión. La velocidad aquí es mínima, a veces solo milímetros por minuto. Todo se hace despacio para no alterar la estructura y darles tiempo a las impurezas de migrar hacia la parte fundida. Desde fuera parece casi hipnótico. Una instalación silenciosa, un brillo suave y un movimiento lento que decide el destino de todo el lingote. Al final del proceso, todos esos elementos no deseados se acumulan en un extremo. Simplemente se corta esa parte y lo que queda es galio de altísima pureza. Ese material es el que luego se usa en tecnologías complejas, donde incluso la más mínima imprecisión puede arruinar el resultado. Luego, este galio va a la electrónica. Se usa en semiconductores, LEDs, paneles solares. Ahí ya no fluye en las manos ni asusta al aluminio. Ahí trabaja silencioso y preciso. Pero saber que ese mismo material puede convertirse en líquido solo con el calor de la mano le da a todo esto un toque especial. Claro, da ganas de repetirlo en casa. Pero aquí es importante recordar, el galio es amigable con las personas, pero no con todos los materiales. Si cae sobre superficies de aluminio, las consecuencias pueden ser bastante inesperadas. Así que estos experimentos bonitos es mejor dejarlos bajo control. Mientras camino entre estas instalaciones, me tiran algunos números y le dan aún más peso a todo esto. La producción mundial de galio al año es de aproximadamente unos pocos cientos de toneladas, normalmente entre 300 y 400 toneladas. No es mucho si lo comparamos con el aluminio o el hierro, que se miden en millones de toneladas. Y aún así, la demanda crece de forma constante, sobre todo por la electrónica y la energía. Cuando salgo de la planta, me ronda una sola idea en la cabeza. Estamos acostumbrados a que los metales sean algo duro, estable, predecible. Y entonces aparece el galio y dice: ¿y si no? Si te van este tipo de historias sobre fábricas, materiales y cosas que se comportan de forma totalmente inesperada, suscríbete al canal. Aquí habrá muchos más momentos que te harán decir: ¿en serio? ¿Esto es posible? Y créeme, lo que viene es aún más interesante. Y por esto amo este tipo de viajes. Llegas a ver una producción y terminas con una pequeña revolución en tu forma de ver las cosas. Y en algún lugar entre equipos serios, tuberías y laboratorios, está este metal que se derrite en tus manos y te guiña el ojo en silencio, como diciendo: el mundo es un poco más interesante de lo que parece. Hoy les voy a mostrar cómo se fabrica la llave más grande del mundo, una herramienta de varios metros de largo que pesa cientos de kilos y puede girar tuercas diseñadas para máquinas gigantes y estructuras industriales. Una llave así de enorme es necesaria para montar y dar mantenimiento a uniones atornilladas gigantescas. Sin ella, ensamblar maquinaria pesada sería imposible. Hoy vamos a ver todo el proceso de fabricación. Desde una pieza maciza de acero cromo-molibdeno hasta la herramienta de precisión terminada, capaz de soportar cargas increíbles. Entro al territorio de la planta metalúrgica
y de inmediato entiendo que aquí trabajan con cosas de escala gigantesca. Alrededor, el estruendo de las grúas pesadas, el olor del acero caliente y el golpeteo de los martillos que sientes en el pecho. Me recibe el maestro herrero, un hombre alto, sus manos cubiertas de cicatrices de proyectos anteriores. Sus ojos observan atentamente cada movimiento. Me muestra una pieza enorme, un bloque de acero cromo molibdeno, de más de 3 metros de largo, medio metro de grosor y varias toneladas de peso. Esta pieza masiva se convertirá en la base de la llave inglesa más grande del mundo. Por sí sola ya impresiona. Incluso a 1 metro de distancia, sientes su peso, su escala y su fuerza potencial. El proceso comienza con el calentamiento. Colocan la pieza en un horno enorme, del tamaño de una habitación pequeña, y suben gradualmente la temperatura hasta 1200 grados Celsius. El metal se vuelve rojo, casi líquido, y cuando el herrero lo golpea con su martillo, se escucha un impacto sordo y profundo. El ritmo aquí es crucial. Demasiado rápido y el metal puede agrietarse. Demasiado lento y se enfría volviéndose duro. Hay que trabajar con precisión, y el equipo de herreros lo sabe de memoria. Uno sostiene la pieza en su lugar, otro golpea con el martillo, un tercero controla la temperatura y la forma del metal. Cada movimiento está perfeccionado tras años de práctica, y hasta el más mínimo error puede arruinar todo el trabajo. Cuando la pieza se vuelve maleable, comienza el moldeado grueso. Utilizan martillos enormes de varios cientos de kilogramos, controlados por grúas puente. Golpe tras golpe, el metal se estira y expande, tomando la forma de la futura llave. Ya se puede distinguir dónde irá el mango y dónde la abertura de trabajo para la tuerca. El proceso dura varios días, porque el metal se va enfriando gradualmente y hay que recalentarlo constantemente para evitar tensiones internas y grietas. Después viene el forjado de precisión. Los herreros trabajan con martillos más pequeños y estampas especiales. El orificio de trabajo se ajusta al tamaño exacto de la tuerca. El mango se estira hasta alcanzar la longitud y el grosor necesarios. Cada golpe cuenta. Incluso un desplazamiento de una fracción de milímetro puede arruinar la herramienta. La verificación es constante. Los maestros usan plantillas de más de 2 metros de largo, reglas para el grosor, escuadras para controlar la rectitud. El equipo funciona como un solo mecanismo. Uno da los golpes, otro controla la forma, un tercero vigila que el metal no se sobrecaliente. Luego viene el tratamiento térmico. La llave se calienta a 1000 grados, después se enfría bruscamente en enormes tinas de aceite. Esto hace que el metal sea duro y resistente, pero al mismo tiempo frágil. Por eso inmediatamente después se realiza el revenido, un calentamiento a varios cientos de grados y un enfriamiento gradual. Así el metal obtiene el equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Durante este proceso, el metal literalmente respira. Ves cómo cambia de color, de forma, y se prepara para soportar cargas increíbles. Fabricar una de estas llaves gigantes toma varias semanas, a veces hasta 3 o 4, dependiendo de la complejidad del pedido y el tamaño de la herramienta. La mayor parte del tiempo se va en calentar y dar forma inicial al metal, trabajo que se hace por etapas, con calentamientos y enfriamientos repetidos para evitar grietas. Después del tratamiento térmico, viene el lijado y pulido. Los herreros usan grandes discos abrasivos y fresas para darle a la llave una superficie lisa y medidas exactas. Pulen el mango, ajustan la boca a la tuerca, revisan cada milímetro con plantillas. Impresiona cuánto tiempo dedican a detalles que a simple vista parecen insignificantes. Aquí lo importante no es solo la precisión, sino la secuencia de pasos. De eso depende la confiabilidad de la herramienta y la seguridad de quien la use.
Una vez que la llave está lista, la llevan al banco de pruebas. La ajustan en pernos gigantes y observan en vivo cómo el metal reacciona ante cargas enormes. Los ingenieros controlan las deformaciones, miden flexiones y grietas, mientras yo estoy ahí parado, sin poder apartar la mirada de cómo un pedazo de metal se transforma en una herramienta potente y controlada. Aquí sientes la escala del trabajo industrial, desde la temperatura del horno hasta los golpes del martillo y la precisión del pulido. En la etapa final, los maestros aplican un recubrimiento protector para que el metal no sufra corrosión y pintan el mango con una pintura especial que facilita el trabajo. En esta última etapa de creación de la llave gigante, los maestros pasan a algo que parece simple desde afuera, pero que en realidad es una parte crucial del proceso: proteger el metal y preparar la herramienta para su uso. Después de semanas de forja, calentamiento, pulido y acabado, el metal todavía es vulnerable a factores externos. El aire, la humedad, incluso los restos de aceites de las manos pueden causar corrosión, y para una herramienta de esta escala, eso significaría riesgo de grietas, deformaciones y pérdida de precisión. Los maestros comienzan aplicando un recubrimiento protector especial sobre todo el cuerpo metálico de la llave. No es pintura común. Utilizan líquidos y barnices anticorrosivos especiales que penetran en los microporos del acero y forman una película protectora resistente. Trabajan con brochas y pulverizadores, asegurándose de que la capa sea uniforme en toda la superficie, incluyendo las partes internas del agujero de trabajo y las zonas de difícil acceso del mango. Si el recubrimiento queda desigual o hay espacios sin cubrir, en el futuro justo ahí puede comenzar la corrosión, y todo ese trabajo enorme estaría en riesgo. Después de aplicar la capa protectora, el mango de la herramienta se pinta con una pintura especial para facilitar el trabajo. No solo hace que la llave sea visualmente atractiva, la pintura está diseñada para mejorar el agarre, evitar que las manos se resbalen y proteger la superficie de rayones y suciedad durante el uso. Para llaves de este tamaño, se utiliza una pintura que resiste altas cargas mecánicas, cambios bruscos de temperatura y el contacto con grasas y aceites que se usan en las plantas industriales. Después de pintar, los trabajadores dejan que el recubrimiento se seque de forma natural y luego verifican su uniformidad. Este paso puede parecer decorativo a primera vista, pero en realidad es crítico. De su calidad depende la durabilidad de la llave, la seguridad al trabajarla y la precisión al girar tuercas gigantescas. Solo después de completar esta etapa, se puede considerar que la herramienta está completamente lista. Durante el recorrido, no dejaba de sorprenderme cómo el metal en manos de la gente se convierte en un objeto capaz de apretar tuercas de cientos de kilos y seguir siendo preciso y controlable. Si te interesa ver más de estos procesos, suscríbete al canal. Aquí muestro cómo se crean y reparan cosas enormes que no ves muy seguido ni siquiera en las grandes fábricas, y verlas en vivo es mucho más interesante que en una pantalla. Cada año se instalan cientos de plataformas petroleras marinas en el mundo, con un peso que supera varias veces al de la Torre Eiffel. Pero, ¿te has preguntado en qué se sostiene todo ese peso colosal durante el montaje en medio del océano embravecido? Todo depende de una sola pieza. Una microfisura invisible de apenas 0,5 milímetros puede causar una catástrofe de miles de millones de euros. Mira este video hasta el final y descubrirás el gran secreto de los metalúrgicos: cómo se forjan gigantes capaces de levantar 10.000 toneladas a partir de acero hirviendo a 2100 grados. ¿Y qué detalle crítico ocultan los fabricantes de grúas marinas para evitar el colapso? ¿Listo para sumergirte por completo? ¡Vamos!
La producción de ganchos gigantes para grúas comienza con la preparación oficial de la materia prima, en talleres metalúrgicos especializados. Aquí trabajan con acero estructural de alta calidad, donde el contenido de carbono no supera el 1%, mientras que las adiciones de cromo hasta el 2% y molibdeno hasta el 0,5% garantizan la resistencia a la tracción necesaria de más de 1000 megapascales y una alta tenacidad al impacto. Estos elementos no se eligen por casualidad. El cromo proporciona resistencia a la corrosión para condiciones marinas y el molibdeno previene la fragilidad a bajas temperaturas. La materia prima llega en forma de briquetas o lingotes de 20 toneladas cada uno, que se cargan en potentes hornos de arco eléctrico con capacidad de 200 toneladas. Estos equipos parecen enormes calderos de 10 metros de altura con electrodos de grafito de 600 milímetros de diámetro. Al aplicar una corriente de hasta 100.000 amperios, se forma un arco de medio metro de longitud que funde el metal hasta alcanzar una temperatura de 2100 grados Celsius. El horno gira para mezclar uniformemente, y los gases se expulsan a través de potentes filtros. El proceso de fundición dura entre 4 y 5 horas, durante las cuales se purifica el metal, eliminando impurezas mediante evaporación al vacío y soplado con argón. El metal fundido listo, de un brillante color amarillo, se vierte en cucharones revestidos con ladrillo refractario. La temperatura de salida ronda los 1650 grados. El cucharón se eleva con grúas y se transporta hasta la línea de colado. Aquí esperan los moldes, estructuras masivas de acero que pesan hasta 200 toneladas, con masa de arena y arcilla, o revestimiento metálico. Los moldes de 50 metros de largo por 5 de ancho ya están preparados, calculando una contracción del metal del 2%. El vertido se posiciona en un ángulo de 45 grados para evitar burbujas de aire. El metal líquido, en un chorro de medio metro de ancho, llena el primer molde en 15 minutos. Luego se cierra el molde con una tapa y se coloca en una zona de enfriamiento controlado. El crecimiento máximo es de hasta 800 grados durante las primeras 24 horas, luego otros 2 días hasta 200 grados. Y el enfriamiento completo, a temperatura ambiente, puede tardar hasta una semana. Los sensores monitorean los gradientes de temperatura a una profundidad de 10 centímetros para evitar tensiones térmicas que podrían causar grietas. Durante el enfriamiento, el metal cristaliza en una estructura austenítica gruesa, que más tarde se optimizará mediante tratamiento térmico. Los trabajadores con trajes de protección controlan el proceso a través de paneles de vidrio, mientras la automatización registra miles de parámetros. La pieza terminada pesa entre 100 y 200 toneladas, mide hasta 12 metros de largo y tiene un diámetro de hasta 2 metros en la base. Se extraen del molde con grúas de 300 toneladas de capacidad y se preparan para la siguiente etapa, la forja. Después de un largo enfriamiento, la pieza de metal de entre 100 y 200 toneladas se extrae del molde con grúas potentes y se transporta al taller de forja. Un espacio enorme de 2000 metros cuadrados, con techos de 25 metros de altura. Aquí están las prensas hidráulicas que generan hasta 50.000 toneladas de fuerza, máquinas que producen presión de millones de pascales. La pieza se corta en secciones de 6 a 8 metros de largo y se calienta en hornos de gas hasta 1200 grados Celsius. El metal toma un color rojo brillante y se vuelve maleable. Operarios con trajes térmicos, usando pinzas magnéticas, colocan la sección bajo la prensa. Primera etapa: deformación gruesa. La prensa baja con una fuerza de hasta 10.000 toneladas, comprimiendo el metal entre 20 y 30% en cada ciclo. Cada golpe dura segundos, transformando los contornos desde la forma cilíndrica hasta el perfil del gancho.
Luego viene el forjado intermedio. El metal se estira, se forman orificios para cables de hasta 60 centímetros de diámetro y ojales de 15 centímetros de grosor. Las prensas están equipadas con matrices complejas de acero de alta resistencia que replican la geometría exacta del futuro gancho. El número total de ciclos de forja es de hasta 50 por sección, con pausas para recalentamiento cada 10 a 50 minutos. La etapa final es el mecanizado de precisión de la parte operativa. El diámetro del arco principal del gancho alcanza 1 metro. El grosor de las paredes es de 30 centímetros. El radio de curvatura es de 2 metros 50 centímetros. Las matrices de la prensa presionan con precisión de hasta 1 milímetro, creando nervaduras de refuerzo híbridas. Después de cada golpe, se limpia la cascarilla con aire comprimido a una presión de 6 bares. El momento clave es el tratamiento térmico. El gancho se coloca en hornos para revenido a 650 grados durante 20 horas. Esto elimina las tensiones internas y mejora la tenacidad al impacto. Luego viene el mecanizado en fresadoras. Y ahora, lo más interesante, el control por ultrasonido. Cada gancho se revisa en busca de grietas ocultas. Los sensores escanean el metal con ondas de 5 MHz, detectando defectos desde 0,5 milímetros. Si encuentran aunque sea una microfisura, la pieza se descarta. Este es el estándar de seguridad para grúas offshore, donde el gancho soporta cargas de hasta 10.000 toneladas a 2 metros de profundidad. Miren cómo los operadores trabajan con estos monstruos. Alrededor hay grúas de 200 toneladas que mueven las piezas entre talleres. La planta produce hasta 20 de estos ganchos al año. Cada uno vale millones de euros. Van a grúas de compañías como Gerema o Saipem para instalar plataformas petroleras en el Mar del Norte. Estos ganchos se prueban en tanques de agua salada, simulando condiciones marinas. Los cargan hasta el 120% de su capacidad nominal y el metal resiste. La superficie se cubre con una capa de epoxi de 200 micrones para protegerla de la corrosión. El acero para estos productos llega desde Escandinavia, donde se funde en hornos de vacío. La logística es impresionante. Las piezas pesan 100 toneladas cada una y las traen en barcazas. En la fábrica trabajan 200 especialistas, desde metalúrgicos hasta ingenieros. Este gancho ya está casi listo. Lo pintan, marcan el número de serie y preparan para el envío. Irá a una plataforma donde levantará una sección de 8.000 toneladas. Si vieran cómo funciona en el mar, las olas golpean, el viento silba y el gancho sostiene todo. Y mi canal se sostiene con sus suscripciones. El parque mundial de grúas offshore supera las 4.000 unidades, de las cuales unas 1.200 son buques flotantes, con capacidad de elevación superior a 5.000 toneladas. Los ganchos para estas máquinas enfrentan la limitación de que hay pocos fabricantes especializados. En Europa son principalmente empresas en Países Bajos, Noruega y Alemania, donde la capacidad total de producción alcanza unas pocas unidades al año.